Por la invitación. Siempre venir a la cátedra es un placer para mí, porque además es retador ofrecer justo en el contexto de 2 horas, ofrecer una tesis que no pierda complejidad, ¿no? Entonces, bueno, espero no ser un poco repetitiva con contenidos que seguramente ustedes ya conocen, que son sobre la feminización, la flexibilización del mundo laboral, etcétera. O sea, los mencionaré, pero ya no me voy a detener mucho en ellos porque asumo que ustedes ya han tenido oportunidad de problematizar ese conjunto de tendencias del neoliberalismo, ¿no? Pero es importante en el tema que traigo hoy tenerlos presentes y tratar de producir esa articulación de esos contenidos previos que ustedes ya han podido revisar. Entonces, bueno, quiero comenzar esta intervención con un breve recuento que nos permita traer a la mesa ciertas tendencias que cruzan el continente. Empecemos por lo más cercano. La última semana, a propósito de la marcha del 8M, en esta ciudad surgió una convocatoria en redes sociales para la realización de una marcha antifeminista organizada por los grupos Espartanos Unidos y Macho Alfa Star. Esta convocatoria tenía por objetivo generar un llamado así muro antifeminista como contención frente a los actos de vandalismo llevados a cabo por las feministas. Eso era la descripción de la convocatoria. Macho Alfa, que es una de estas organizaciones que convocaba, el nombre de Macho Alfa es una expresión popularizada en nuestro país y Latinoamérica por el creador de contenido conocido como el Temache, quien se dedica a ayudar a hombres para dejar de ser simp, que es esta idea de que son simplones o son masculinidades suaves, ¿no? Y que les falta seguridad, ¿no? Para moverse en el mundo. Entonces él les ayuda para convertirse en lo que él llama hombres alfa o hombres de alto valor. Una versión sofisticada de los viejos tópicos machistas según los cuales las masculinidades deben probarse e imponerse ante las lógicas sociales que hoy consideran les han quitado a los varones la oportunidad de sentirse seguros y disfrutar de sus relaciones con otros hombres y especialmente con las mujeres. Cruzando la frontera al norte de nuestro país, nos encontramos con la embestida neoconservadora y racista de Trump, anunciada claramente a lo largo de su campaña e inaugurada en su discurso oficial, así como en el conjunto de decretos y políticas puestas en marcha durante sus primeras semanas de gobierno. El decreto que prohíbe la participación de mujeres trans en las categorías deportivas femeninas, el decreto que suprime el reconocimiento de la identidad de género fuera del binario hombre-mujer biológico, las detenciones y deportaciones masivas de personas inmigrantes. Hace un ratito veía incluso que ya hasta lanzó una app para que los inmigrantes se reporten a sí mismos, para eficientar, se autodeporten, para eficientar, ¿no?, el proceso de deportación. De igual modo, durante los últimos años, en Estados Unidos y Canadá, se ha registrado la emergencia pronunciada de grupos llamados incel o célibes involuntarios y las pastillas rojas, que son reacciones masculinistas contra los movimientos feministas y de las disidencias de género, inspiradas por el resentimiento y un espíritu revanchista que busca recuperar los derechos de acceso sexual que, según ellos, por naturaleza les corresponde. Estos grupos se han caracterizado mayoritariamente por reunirse en foros virtuales. No obstante, sus llamados a la violencia para recobrar lo que es suyo ya se han hecho efectivos en varios ataques terroristas en Canadá y Estados Unidos. En la otra punta del continente, al sur, Javier Milei nos muestra otra de las caras del avance neofascista y neoliberal y sus fuertes arremetidas contra las conquistas del movimiento feminista y de la diversidad sexual. Cuando ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2023, uno de los aspectos que destacaron diversos análisis fue el hecho de que una buena parte de su espectro votante eran jóvenes varones de clases medias bajas. A la luz de este recorrido panorámico, quiero destacar 2 elementos que servirán de hilo conductor para mi abordaje del tema que hoy nos ocupa.
El primer elemento es la experiencia de resentimiento que se instala y manifiesta como una arista importantísima de todos estos modos de la reacción patriarcal y su estrecha relación con la percepción de inseguridad o incertidumbre material, simbólica y política que viven las masculinidades, ¿no? Y el segundo elemento que quiero traer a colación es el lugar principal que ocupan justamente las masculinidades jóvenes en estos procesos de actualización de las tendencias conservadoras en su engarce con el neoliberalismo. Al mismo tiempo, quiero ofrecer una lectura de cómo estos dos elementos, ¿no?, el resentimiento y la incertidumbre y el lugar principal que ocupan las masculinidades jóvenes, se conjugan para conformar una plataforma fructífera para el avance y la cristalización del neoliberalismo en diversas latitudes de nuestro continente. Para decirlo de una manera mucho más precisa, la hipótesis que quiero poner a discusión con ustedes el día de hoy se compone de 3 proposiciones interconectadas. La primera proposición es: el trastocamiento profundo de la figura masculina del trabajador asalariado ha sido resultado de las revoluciones feministas y de las disidencias, así como de la reconfiguración neoliberal del capitalismo. Esa es la primera parte de la hipótesis. Y ese trastocamiento, a su vez, ha producido, y aquí viene la segunda proposición, ese trastocamiento ha producido la experiencia de inseguridad material, simbólica y política en las masculinidades en general y en las jóvenes en particular, dando lugar a un resentimiento masculinista, tal como lo vemos en todas estas manifestaciones, ¿no? Y este resentimiento masculinista, y esta es la tercera proposición, opera como suelo propicio para las embestidas neoconservadoras, neoliberales y violentas que vemos acontecer en todo el planeta en la actualidad. Como podrán ustedes notar, esta hipótesis dialoga en gran medida con el planteamiento de Olivia Tena Guerrero acerca de su lectura del llamado malestar masculino, que vieron en uno de los artículos, ¿no? Y su diagnóstico sobre la importancia que tiene el viraje neoliberal del modo de producción en la intensificación de dicho malestar en nuestra época. Ahí hay una distancia importante de mi propio diagnóstico con el de ella. Sin embargo, también hay una marcada diferencia, ya que para mí el trabajo asalariado de hecho es desplazado como centro gravitatorio de la masculinidad y sería precisamente ese desplazamiento una de las principales fuentes del malestar. Si ustedes recuerdan, justo Olivia Tena lo que sostiene es que hay una crisis porque el mandato de ser proveedor, de ser trabajador asalariado y contar como con estas condiciones es lo que genera el malestar, ¿no? O sea, frente a unas condiciones donde ese trabajador ya no se puede sostener. Lo que yo quiero presentarles a continuación es justo que yo más bien identifico que una de las fuentes de este malestar y de la crisis de las masculinidades y del sistema de género tiene que ver más bien con que esa figura se desdibuja y se pierde, se desplaza en favor de otras que son las que están aglutinando a las masculinidades y a otras subjetividades hoy en día. Entonces, me dedicaré a delinear los componentes de esta hipótesis a través de 3 grandes secciones. La primera, dedicada al rastreo de una genealogía feminista de la figura del trabajador asalariado en relación con el capitalismo en su faceta industrial y el estado de bienestar. La segunda sección es donde propongo pensar el modo en el cual la reacción patriarcal y el viraje neoliberal del modo de producción se conectan con la experiencia de inseguridad y resentimiento de las masculinidades en general y de las jóvenes en particular. Y la tercera sección estaría concentrada en la problematización de esa experiencia de malestar masculino y juvenil en relación con el recrudecimiento de la violencia, la revitalización del conservadurismo y el avance del neoliberalismo. Entonces, bueno, comienzo con la primera sección que titulé Trabajador asalariado, el reino perdido de la masculinidad. Cuando hablo de trabajador asalariado, me refiero específicamente al ideal social que se nutrió de procesos de larga data, cuyo punto más acabado lo encontramos en la primera mitad del siglo XX, con el trabajador remunerado que contaba con amplios derechos sociales y laborales, que gozaba de la promesa de estabilidad material a largo plazo, tanto para sí mismo como para sus dependientes, y que era partícipe en diferentes modalidades de los acuerdos comunes
a través de organizaciones como podrían ser el sindicato, o donde el trabajador al mismo tiempo era un ciudadano en pleno sentido, ¿no? O sea, se concebía a sí mismo como efectivo participante de las decisiones colectivas y de los asuntos de interés general. Tal como han sostenido diversos análisis feministas y marxistas, el trabajador asalariado, que era al mismo tiempo cabeza de familia y principal o único proveedor, se constituyó a partir de la expulsión de las mujeres de los espacios de trabajo. Es decir, fue una figura eminentemente masculina cuya condición de posibilidad fue el pacto entre hombres trabajadores y hombres propietarios para la promoción del esquema del salario familiar, según el cual la remuneración percibida por los trabajadores debía contemplar las condiciones para la reproducción tanto de sí mismos como de los suyos, es decir, su familia, esposa e hijos. Este pacto patriarcal entre clases se inspiró en la idea del peligro que los varones atribuían a la presencia femenina en el mundo laboral, por considerar que las mujeres trabajadoras estaban descuidando el hogar, sus deberes de maternidad y de cuidado y atención hacia el marido. En otras palabras, el pacto patriarcal que podemos reconocer bajo el nombre del salario familiar se alimentó de la sedimentación de los ideales modernos de feminidad y masculinidad, matrimonio y trabajo que se instalaron con la emergencia del capitalismo y su correspondiente división sexual del trabajo. Así, el salario familiar puede pensarse como una de las mayores consolidaciones de la intersección entre el patriarcado moderno y el capitalismo industrial, debido a que conjugó, por un lado, la idea de feminidad según la cual el ser mujer se define por sus funciones reproductivas y naturalizadas, su reclusión en el espacio privado doméstico, la necesidad del tutelaje masculino permanente por su falta de capacidad racional, de decisión y de cálculo, y esta concepción de la feminidad que está en correspondencia con aquella concepción sobre lo masculino o el ser hombre, que lo piensa como representante de la unidad familiar, como único sujeto facultado para la participación en lo público político y con la posibilidad y obligación de trascender su naturaleza, así como reconocido con pleno derecho para generar acuerdos con los demás iguales, con los otros ciudadanos, con los otros trabajadores. El salario familiar o este esquema del salario familiar también implicó la recuperación de la noción de la institución del matrimonio como enclave de producción y reproducción de la típica división sexual del trabajo, del modelo de familia nuclear heterosexual y como medio que garantiza a todos los varones, sin importar su clase social, su acceso al cuerpo de las mujeres y el disfrute de sus actividades no reconocidas ni remuneradas. Y el tercer factor que también conjugó este gran pacto patriarcal fue el factor trabajo remunerado, esto es, volcado al espacio del mundo laboral, este mundo laboral entendido en términos de un ámbito formalizado y compartido con otros que son iguales, ¿no? Que pueden vender efectivamente su fuerza de trabajo, intercambiarla por una remuneración. Y este tipo de trabajo se reconoce como la única fuente de valor, es decir, el trabajo asalariado es la única actividad reconocida socialmente como productora en todo el sentido, ¿no? A diferencia del trabajo de reproducción que se consideran actividades naturales. Entonces, lo que es importante resaltar es el hecho de que el esquema del salario familiar permitió consolidar la figura del trabajador asalariado en su revestimiento masculino, debido a que puso solución a uno de los grandes retos que habían enfrentado los varones trabajadores desde los procesos de la llamada acumulación originaria, que fue la antesala del capitalismo, hasta finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y este gran reto era la imposibilidad de recluir a todas las mujeres en el espacio doméstico y con ello que existía un desfase entre la consolidación de la figura del ama de casa a tiempo completo, que ya se había instalado en el imaginario social como una figura que debía existir, ¿no? Y que, por ejemplo, en las clases burguesas acomodadas efectivamente ya existía, ¿no? Mientras que en la realidad de las familias trabajadoras ese ideal no se estaba cumpliendo, ¿no? Pero ya estaba siendo efectivo en el sentido de que para los varones trabajadores había una disonancia, ¿no? O sea, ¿por qué nuestras mujeres no están cumpliendo con su lugar, ¿no? Como amas de casa y como esposas. Entonces, el pacto salarial hizo posible que finalmente las mujeres trabajadoras
fueran excluidas del mundo laboral y acataran cabalmente su papel como madres y esposas, ¿no? La implementación del salario familiar se articuló también con un conjunto de transformaciones en las condiciones de producción que respondieron, por una parte, al desarrollo mismo de las fuerzas productivas que inevitablemente se da en el capitalismo, y por otra, con las demandas impulsadas por las organizaciones obreras y de izquierda a nivel internacional. Hablamos aquí de la articulación de diferentes factores estructurales como el despliegue de la industria manufacturera, las conquistas sociales, jurídicas y políticas del movimiento obrero, tanto en países comunistas como capitalistas, la implementación del modelo de producción fordista basado en la estandarización y especialización del trabajo con miras al aumento de la productividad y la promoción del consumo en masa. Y la puesta en marcha también de políticas económicas de corte keynesiano como respuesta a las crisis de la primera posguerra basadas en la inversión sostenida tanto en el ámbito público del Estado como en lo privado, es decir, las empresas los capitales tenían que invertir, ¿no?, para sostener la producción, y estas políticas de corte keynesiano también implicaron la puesta en marcha de mecanismos institucionales que permitían la redistribución de la riqueza, así como la generación de una gran infraestructura pública. Este paisaje es el que encontramos desde finales del siglo XIX y muy marcadamente en los inicios del XX y hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial, y constituyó el aparente paraíso del trabajador asalariado, ¿no? Porque le brindaba certidumbre laboral, que era igual a certidumbre de vida, espacios y posibilidades de participación política en los asuntos generales, tanto en su ámbito más inmediato, comunitario, sindical, laboral, como político, y le brindaba también reconocimiento social como jefe de familia y proveedor, y también permitió la ampliación de los márgenes en su capacidad de consumo, ¿no? El modelo fordista, justo una de sus grandes características definitorias es que permite que el consumo se amplíe a todos los estratos sociales, ¿no? Entonces ese es como el gran esquema del trabajador asalariado. A eso me refiero con esta figura, ¿no? O sea, no nada más a la existencia de un trabajador que tiene una remuneración y ya, sino más bien a este conjunto de condiciones económicas, políticas y sociales que sostenían a este trabajador como el centro articulador de lo que definía la masculinidad, ¿no? Y que justo parece hoy en día ese reino perdido, ¿no? Entonces, ese es como el primer diagnóstico, ¿no? Luego paso a la segunda parte que titulé Dos impactos telúricos, el resquebrajamiento del esquema del salario familiar. Entonces, como ustedes saben, la Segunda Guerra Mundial trajo consigo un reacomodo del equilibrio de las fuerzas geopolíticas, ¿no? Por un lado fue el comienzo del desplazamiento de Europa como centro planetario del poder político y económico en favor de Estados Unidos. Por el otro lado fue la oportunidad de una actualización muy significativa del mundo del trabajo. Dada la presencia de las fuerzas militares estadounidenses en el conflicto, la industria de aquel país atrajo hacia sí la fuerza de trabajo femenina que había sido sistemáticamente excluida por este pacto del salario familiar. La figura de Rosy la remachadora, ¿no?, esta figura que vemos en todos lados, ¿no?, de la mujer con el puño en alto, nace en este contexto como una convocatoria dirigida hacia las mujeres para ocupar los espacios vacíos que dejaron los hombres, que dejaron de ser los trabajadores para convertirse en los soldados que sostenían la guerra, ¿no? Este proceso dio lugar a una experiencia histórica para las mujeres que pudieron probar las mieles de la autonomía financiera, la adquisición de conocimientos varios, porque empezaron a participar de la industria, y su inserción y reconocimiento como partícipes de la producción social de la riqueza en todo sentido, ¿no? Todo esto dicho en una línea que tiene que ver con cuáles eran los requerimientos del capitalismo en el momento de la guerra, ¿no? O sea, si bien esta inserción en el mundo laboral significó, claro, grandes ganancias para las mujeres, en términos de una ganancia de autonomía, de autosuficiencia, de la autopercepción de ser contribuidoras del sostén de estos países en guerra, lo cierto es que
esa inserción estuvo inspirada en los requerimientos del capitalismo, no necesariamente ni principalmente en una demanda histórica posicional, ¿no? Entonces, no obstante, este proceso de inserción y participación muy significativa de las mujeres en lo laboral se conjuga con otro de enorme importancia para nosotras, que es la inquietud propiamente feminista por la igualdad, que ya había tenido un primer auge con el movimiento sufragista, que es lo que conocemos como la primera ola del feminismo. Es decir, antes de que la participación de las mujeres en la industria se hiciera efectiva, ya había indicios de que la concepción moderna y patriarcal de la feminidad era problemática para los sujetos que debían darle cumplimiento. Solo que en aquella primera ola, y en especial dado el sesgo abiertamente blanco de sus participantes, las demandas que se habían restringido al derecho al voto, al divorcio y a la potestad sobre los hijos fundamentalmente, aunque ya también había planteamientos sobre la necesidad de insertarse en la educación, de contar con un ingreso, etcétera, ¿no? Pero digamos el centro principal que aglutinó esas primeras demandas, pues fueron estos, ¿no? Como una conquista de derechos políticos. Entonces, estos dos procesos y las transformaciones que inauguraron alcanzaron su punto más álgido en los años posteriores al fin de la guerra. Con el retorno de los soldados, las mujeres fueron devueltas a sus hogares, dejando abierta una experiencia de enorme insatisfacción e injusticia. En gran medida esto constituyó el terreno propicio para la segunda ola del feminismo, que tuvo lugar entre los años 60, casi llegando a los 80 del siglo pasado, y donde el diagnóstico de la posición subordinada de las mujeres alcanzó un enorme despliegue al poner de manifiesto que toda la organización social, no solo la familia, estaba impregnada de la jerarquía entre sujetos masculinos y sujetos feminizados. En otros términos, las críticas feministas de diversa procedencia lograron posicionar el llamado problema de la mujer más allá del ámbito privado y familiar, para dar cuenta de que la diferencia sexual permeaba todos los ámbitos de la vida social, la vida política, la vida económica y la vida cultural. En este momento histórico se instala la consigna de lo personal es político. Las mujeres de las organizaciones de izquierda cuestionan la reproducción de la desigualdad de género en el interior de las organizaciones en las que participaban, como los partidos comunistas, los colectivos estudiantiles y las resistencias frente al imperialismo. Y también, por ejemplo, tenemos la amplia participación de las mujeres negras en las luchas por los derechos civiles. Entonces, es un momento donde la articulación entre la opresión de género y las lógicas de explotación capitalista se ponen en entredicho, así como el esquema del salario familiar y del varón trabajador remunerado como centros privilegiados del reconocimiento social y de las luchas antisistémicas, ¿no? Entonces, las reivindicaciones feministas y de las disidencias de género y de la sexualidad que cobraron forma a lo largo de estas décadas y que se profundizaron todavía más en la llamada tercera ola hacia los 90s, constituyeron un impacto de gran alcance para los pilares sostenedores del patriarcado moderno, ya que pusieron en jaque la división sexual del trabajo al pugnar por el acceso de las mujeres a los espacios laborales, así como en todos los niveles educativos. Cuestionaron también la institución familiar, el matrimonio y la maternidad como destinos impuestos e inevitables, lucharon por la apertura de la esfera pública, los gobiernos y las leyes, para considerar asuntos tradicionalmente catalogados como privados e íntimos, como la violencia sexual, mientras que la visibilización y la organización cada vez más pronunciada de las existencias trans, lesbianas, queer, gay, travestis, supusieron un golpe brutal en contra del régimen de la heterosexualidad obligatoria. Entonces, para decirlo brevemente, las conquistas feministas y el incipiente reconocimiento de las disidencias sexuales dieron forma al primer impacto telúrico que fracturó profundamente el piso de estabilidad que proveía el esquema del salario familiar, lo cual significó una primera descolocación de esta figura central que era el trabajador remunerado. Y repito, el trabajador remunerado remite al mismo tiempo a el trabajador remunerado que es esposo, que es jefe de familia, que es proveedor único y que es heterosexual. Este primer impacto guarda una estrecha relación con la otra fuente de desestabilización de este esquema del salario familiar,
que es el viraje neoliberal del modo de producción capitalista. A este propósito quiero recuperar la formulación de Silvia Federici, quien nos recuerda que a mediados de los años 70, momento crucial en la construcción política del capitalismo, durante el cual se dieron los primeros pasos hacia una reestructuración neoliberal de la economía mundial, muchas mujeres pudieron comprobar que la crisis capitalista que estaba teniendo lugar era una respuesta no solo a las luchas fabriles, sino también al rechazo de las mujeres al trabajo doméstico, así como al incremento de la resistencia al legado del colonialismo de las nuevas generaciones de africanos, asiáticos, latinoamericanos y caribeños. Es decir, el trastocamiento del estado de cosas que supuso la segunda ola feminista fue parte de un ciclo de luchas que alcanzaron niveles planetarios. Recordemos que en estos años se dan las luchas por los derechos civiles, como ya mencionaba, la organización de la llamada Nueva Izquierda al cobijo del espectro comunista ruso, las insurgencias armadas en América Latina, los movimientos estudiantiles del 68, ¿no? Es decir, se trata de décadas donde el conflicto social se agudiza a tal grado que el capitalismo reacciona con una actualización de nivel planetario que se apoya en las estructuras políticas tradicionales, pero también de manera muy significativa en la violencia, ¿no? O sea, baste aquí recordar que entre los 70s y 80s, el cono sur de nuestro continente vive el tiempo de las dictaduras militares, las cuales sirvieron como catalizadores para la implementación de las primeras embestidas neoliberales, ¿no? El claro ejemplo, Pinochet, ¿no? En México particularmente es el tiempo de la guerra sucia y la represión juvenil. En Estados Unidos el pulso militarista e intervencionista, digamos, se instala ya como un elemento estructural de los gobiernos estadounidenses y de la política internacional estadounidense. Y en estos años también hay un reposicionamiento de las organizaciones financieras que fungen hoy por hoy como un importante brazo sostenedor y promotor del mecanismo de la deuda pública que tiene hundidos a tantos gobiernos del llamado sur global. Llámese Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y por supuesto también en estos años surge la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, ¿no? En esta reacción y actualización del modo de producción encontramos además una transformación profunda del trabajo y de la división social e internacional del trabajo. El modelo fordista, centrado en la estandarización y especialización del trabajo, así como sus mecanismos de acompañamiento político, que permitieron a grandes conjuntos poblacionales tener mayor capacidad de consumo, es decir, el llamado estado de bienestar, fue reemplazado por el modelo toyotista, cuyas bases son una producción que responde a la demanda actual y no produce en cantidades masivas, una mayor automatización de los procesos de trabajo que está en plena correspondencia con este requerimiento de tener una atención muy puntual e inmediata a problemas y errores que se presentan en la cadena de producción, y también una flexibilización importante en las relaciones de producción o relaciones laborales que ustedes creo que ya tuvieron oportunidad de problematizar, ¿no? Entonces, el tránsito del fordismo al toyotismo ha sido analizado por diversos autores como uno de los ejes principales en la neoliberalización del mundo, ya que ahí este conjunto de autores identifican procesos estructurales que se han establecido como parte de un nuevo régimen de acumulación basado en el desplazamiento de la figura del trabajador asalariado tradicional que se encontraba en la fábrica y más bien un tránsito hacia una producción centrada en el sector servicios que incorpora la flexibilización de las condiciones laborales y que también da lugar a una centralidad del conocimiento y de las nuevas tecnologías en los procesos productivos, ¿no? Por ejemplo, Michael Hart y Antonio Negri afirman que en esta transformación se produce un borramiento de la frontera entre el tiempo de trabajo o la jornada laboral y el tiempo de reproducción y ocio, ¿no? O el descanso, ya que el nuevo modelo productivo ya no requiere del ser humano un conjunto de habilidades específicas que se desarrollan en el marco de la repetición de una misma actividad, que era lo que hacía el modelo fordista, sino que hoy por hoy lo que el capital requiere de la fuerza de trabajo es a la persona en su totalidad.
Su conocimiento, su atención constante e informada de acuerdo con los movimientos en tiempo real de la empresa, su buena actitud para trabajar en equipo o su disposición ilimitada para atender problemas y generar soluciones efectivas, ¿no? Otro de los cambios fundamentales que hace parte del neoliberalismo es el desplazamiento de la fábrica hacia la empresa como centro de la actividad productiva, ¿no? La empresa, a diferencia de la fábrica, es muchas veces intangible. No es necesariamente un lugar físico, sino un entramado de operaciones financieras que se mueven en el mercado global a tiempo real y con altos niveles de riesgo, ¿no? Piensen ustedes en la bolsa de valores. De la mano de este reposicionamiento del elemento empresarial está la figura del empresario de sí, tan popular en nuestra época. Se trata, siguiendo los términos propuestos por Christian Laval y Pierre Dardot, del modo en el cual el sujeto productivo deja de concebirse como trabajador asalariado y por tanto como sujeto de derechos políticos y sociales y conjuga su propia autopercepción y el reconocimiento del entorno con el modelo de la empresa capitalista. De esta manera, el empresario de sí, o el llamado sujeto neoliberal, dicen los autores, es un individuo competente y competitivo, que busca el modo de maximizar su capital humano en todos los dominios, que no trata únicamente de proyectarse en el porvenir y calcular sus ganancias y costes, como el antiguo hombre económico que aspiraba a esta promesa de futuro, de estabilidad, de vida, ¿no? Sino que este nuevo sujeto persigue sobre todo trabajar sobre sí mismo con el fin de transformarse permanentemente, de mejorar, de volverse cada vez más eficaz. Lo distintivo de este sujeto es el proceso mismo de mejora de sí al que se ve conducido, que lo lleva a perfeccionar sin cesar sus resultados y sus rendimientos, ¿no? Entonces, de lo que estamos hablando es de un proceso complejo en el cual hay una especie como de traslape entre la empresa como un conglomerado de operaciones financieras y el sujeto concreto que se hace a sí mismo a la manera de una empresa, ¿no? La gran cuestión aquí es que cuando el sujeto productivo deja de ser un trabajador asalariado y pasa a convertirse en un empresario de sí, aquellas condiciones que le procuraban seguridad material, simbólica y política se desarticulan. De tal modo que el nuevo sujeto emprendedor se encuentra, como la empresa, siempre en condiciones de riesgo. Además, se concibe a sí mismo como único responsable de sus fracasos, ¿no? Y está obligado, por lo tanto, a rendir siempre cada vez más. El empresario de sí no da lugar al agotamiento o al descanso. Está tan estrecha e íntimamente ligado con la empresa a la que busca dar rendimientos que no conoce los límites entre la jornada laboral y su vida personal. Piensen ustedes en los famosos godines, ¿no? O el trabajo home office, o los creadores de contenido, ¿no? En estos casos, lo que vemos es cómo se desdibujan los límites entre la producción para el capital o para la empresa y la reproducción de la propia vida, ¿no? El godín, aunque ya haya salido de la oficina, está contestando mensajes de su jefe o está terminando el informe que no alcanzó a terminar en su horario, ¿no? Quien hace home office, lo mismo, está conectado en una junta con su equipo de colaboradores que poniendo su ropa en la lavadora o preparando su comida, ¿no? O está en la junta mientras está desayunando, ¿no? O el creador de contenido se dedica a videograbar su vida cotidiana para conseguir seguidores, likes y patrocinios. Es decir, lo que se monetiza es su personalidad y su vida en sí mismos, ¿no? Ahora bien, es necesario poner de relieve que este desplazamiento de la figura económica, política, social y cultural del trabajador asalariado no es resultado únicamente de un cambio en la autopercepción de los sujetos, ¿no? Como si se tratara de un cambio simplemente mental, un poco como nos lo dice las corrientes de autoayuda, ¿no? Sino que más bien este cambio en la autopercepción de los sujetos se asienta en las transformaciones materiales del modo de producción de las que he venido hablando.
y se asienta también en los cambios acontecidos en la dimensión política e institucional, donde el neoliberalismo también ha dejado su huella, ¿no? Por ejemplo, para Wendy Brown, lo que las políticas neoliberales han producido es un vaciamiento de los contenidos democráticos y sociales en favor de las lógicas de privatización, de reducción de gasto público y de acrecentamiento de la efectividad en la gestión pública, ¿no? Esto quiere decir a grandes rasgos que las embestidas neoliberales operan el desmantelamiento de la infraestructura pública, que había sido además no nada más un desarrollo voluntarioso de los estados, ¿no? Sino que había sido el desarrollo de la infraestructura pública, había sido una conquista social, ¿no? De muchas décadas de movilización y de interposición de demandas institucionales, ¿no? Por parte de sujetos históricamente marginalizados, ¿no? Como las clases obreras, como los estudiantes, etc. En cambio, lo que vemos hoy en día es que la eficiencia gubernamental se mide ya no en sintonía con la atención brindada a los intereses comunes y compartidos por la ciudadanía, sino en relación con la capacidad de los gobiernos para mantener la llamada salud macroeconómica, la cual se refiere básicamente a mantener las condiciones óptimas para la inversión del capital transnacional y su acrecentamiento, ¿no? Es decir, dejar el terreno libre para que el capital pueda moverse. Curiosamente, y curiosamente lo digo con toda la ironía, esos aparentes obstáculos que son los que están limpiando los gobiernos son lo que en otro momento constituían las bases mínimas de la seguridad social, los derechos laborales y los mecanismos institucionales que servían para redistribuir una parte de la riqueza producida, ¿no? Eso es lo que se está borrando. Actualmente, el sujeto productivo o llamado empresario de sí se enfrenta al mundo en una condición como de intemperie social que alcanza tanto sus condiciones materiales como simbólicas y políticas. En lo material, nos encontramos con la flexibilización y feminización del mundo del trabajo, así como con la pérdida de garantías jurídicas y sociales que tenían como base la organización sindical y al sujeto del trabajo industrial. En lo simbólico, el reconocimiento social que suponía ocupar el lugar de proveedor y cabeza de familia, pues se ha desbaratado por la entrada masiva de las mujeres en el ámbito productivo y la imposibilidad real de que las familias se sostengan con un solo ingreso, ¿no? En lo político, el espacio público se ha vaciado y las relaciones entre gobernantes y gobernados se asemejan cada vez más al modelo de la compra-venta de un producto que ya no es ni siquiera la seguridad y la certidumbre en un largo plazo, sino la salud de una economía que no alcanza a las mayorías, ¿no? Ejemplo paradigmático de estos nuevos sujetos productivos y de su emergencia a partir del desplazamiento de la figura del trabajador asalariado son los llamados socios de las empresas de servicios de conducción y delivery, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras por aplicación. Porque estos sujetos nos muestran de manera muy clara esto que está aconteciendo, ¿no? Por un lado, no son reconocidos como trabajadores, ¿no? Son socios de la empresa, ¿no? Además, su ingreso depende estrictamente de su rendimiento, no de un piso mínimo que les asegure la reproducción, ¿no? Y además, como no son trabajadores, no cuentan con ninguna garantía legal, social o política que todavía podamos encontrar en las leyes, ¿no? No sé si ustedes sepan que en las primeras semanas de la gestión de Claudia Sheinbaum, una de las iniciativas que se mandó al Congreso, que hoy ya está aprobada, es el reconocimiento justo de los trabajadores y trabajadoras por aplicación como eso, como trabajadores, ¿no? Y este paso era fundamental, o sea, porque si no existe, no tienen derechos, así de fácil. Si no existen jurídicamente, no tienen ningún acceso a ningún tipo de garantía, ¿no? Por eso, la organización que se gestó para impulsar esta reforma, lo primero que tenía que posicionar era la figura como trabajadores, no como socios, porque como socios entonces no tienen ningún tipo de reconocimiento que les cubra,
¿no? Lo primero era reconocer justamente que se trataba de una actividad productiva en el sentido de que es trabajo y no una actividad colaborativa como pretenden presentarlo las empresas que manejan estas lógicas productivas, ¿no? Uber, Didi, etc. Entonces, como he sostenido, estos dos impactos telúricos, por un lado los avances de las mujeres y las disidencias de género y la sexualidad, así como las transformaciones neoliberales del capitalismo, las cuales están estrechamente ligadas, como seguramente ustedes ya han podido ver, han producido una descolocación de las masculinidades en la medida en la cual se ha desbaratado, es decir, se ha desestructurado el pilar que constituyó el modelo a seguir y en el que se sustentaba la promesa de bienestar basada en el trabajo propio, garantizado y formalizado. Eso es lo que se nos ha desbaratado, ¿no? O sea, a eso me refiero con que ya no es el trabajador asalariado ni el esquema del salario familiar el que está moviéndose hoy en día, ¿no? Eso es lo que se ha borrado, es lo que se ha perdido institucional, económica y socialmente, ¿no? Por eso, ahí es donde guardo una distancia respecto del planteamiento de la autora, ¿no? Porque creo que una justo de las fuentes de mayor desestabilización que vemos hoy en día de las masculinidades es que esa promesa y esa figura que brindaba una estabilidad, y no una estabilidad nada más inmediata, sino a futuro y de por vida, es lo que se ha perdido, ¿no? Entonces, ese es como el diagnóstico que tenemos, ¿no? O sea, cómo se viene abajo, cómo se descoloca la figura del trabajador asalariado, que por supuesto, como nos han mostrado los estudios feministas, es una figura eminentemente masculina, ¿no? Entonces, voy a la tercera y última parte, que titulé Entre la incertidumbre y el resentimiento, las masculinidades juveniles en la encrucijada. Para abrir esta sección, quiero recuperar una tesis de la pensadora italiana Silvia Federici, quien considera que el viraje neoliberal del capitalismo es un proceso histórico análogo a la llamada acumulación originaria analizada por Marx en El Capital. Es decir, para esta autora, las transformaciones del modo de producción que han tenido lugar desde la década de 1970 son parte de una actualización del ciclo de acumulación que pone en marcha mecanismos de expropiación, violencia y reacomodos políticos cuyo objetivo principal es acrecentar los alcances de las lógicas de explotación y acumulación hacia territorios, recursos y sujetos que otrora no estaban todavía capturados o no en su totalidad por el capitalismo, que es lo que vemos hoy en día con la expropiación de territorios, ¿no? Con la extracción intensiva de recursos que en otro momento se habían mantenido como en los márgenes de las lógicas del capitalismo. Todavía no había una intervención del capitalismo en esos territorios y en estos sujetos y en estos recursos, ¿no? Entonces, con esta tesis de Federici es posible traer a la discusión también una analogía entre la situación histórica de las mujeres y los hombres proletarios en el contexto de la emergencia del capitalismo y lo que estaríamos viviendo hoy en día. Particularmente, quiero enfocar mi atención en el lugar social que se construyó para los varones jóvenes en aquel momento, ¿no? De la acumulación originaria. En su estudio sobre la acumulación originaria, que es donde Federici revisa cómo se entrelazan las dinámicas de explotación y el disciplinamiento de la nueva clase trabajadora con la violencia dirigida contra las mujeres, que es el de Calimán y la Bruja, la autora encuentra que los jóvenes, despojados y expulsados de las tierras que antes eran comunes, estaban sumidos en una crisis profunda por la resistencia que buscaban oponer a participar en el nuevo régimen de explotación, ¿no? Al tiempo que el Estado dispuso las condiciones necesarias para que pudieran considerar el cuerpo de las mujeres como la recompensa que vendría a suplir las tierras perdidas y arrebatadas, ¿no? Y entonces la autora lo describe de la siguiente manera. A finales del siglo XV, las autoridades políticas realizaron importantes esfuerzos por cooptar a los trabajadores más jóvenes y rebeldes por medio de una maliciosa política sexual
que les dio acceso a sexo gratuito y transformó el antagonismo de clase en hostilidad contra las mujeres proletarias. Como ha demostrado Jacques Rousseau, en Francia, las autoridades municipales prácticamente dejaron de considerar la violación como delito en los casos en que las víctimas fueran mujeres de clase baja. En la Venecia del siglo XIV, la violación de mujeres proletarias solteras rara vez tenía como consecuencia algo más que un tirón de orejas, incluso en el caso frecuente de un ataque en grupo. En diversas ciudades francesas, la violación en pandilla de mujeres proletarias se convirtió en una práctica común que los autores realizaban abierta y ruidosamente por la noche en grupos de 2 a 15, metiéndose en las casas o arrastrando a las víctimas por las calles sin el más mínimo intento de ocultarse o disimular. Quienes participaban en estos deportes eran aprendices o empleados domésticos, jóvenes e hijos de las familias acomodadas sin un centavo en el bolsillo, mientras que las mujeres eran chicas pobres que trabajaban como criadas o lavanderas, de quienes se rumoreaba que eran poseídas por sus amos. De media, la mitad de los jóvenes participaron alguna vez en estos ataques, que este autor describe como una forma de protesta de clase, un medio para que hombres proletarios, forzados a posponer su matrimonio durante muchos años debido a sus condiciones económicas, se cobraban lo suyo y se vengaran de los ricos, ¿no? Con todas las resonancias que esto puede guardar con lo que vivimos hoy en este país, ¿no? Entonces, siguiendo la descripción que nos ofrece Federici de esta situación tan particular que estaban viviendo las masculinidades jóvenes y recientemente vueltas proletarias, quiero rescatar dos cosas, ¿no? Por un lado, si pensamos en una temporalidad de larga duración, que va desde estas embestidas de violencia sexual que permitían a los más jóvenes cobrar lo que era suyo y les había sido arrebatado por los ricos, y luego que esta larga duración llegaría hasta la consolidación del trabajador asalariado y el esquema familiar, del cual ya he hablado, podríamos ver que solo hasta finales del siglo XIX y principios del XX, que fue cuando se consolidó el esquema del salario familiar, hasta ese momento los varones trabajadores pudieron efectivamente cobrar lo suyo y asegurarlo. Y eso que se volvió suyo y que aseguraron en el esquema del salario familiar fue el acceso al cuerpo de las mujeres y el beneficio de su trabajo no reconocido y naturalizado, ¿no? Entonces, desde la antesala del capitalismo, que fue la que produjo este desbarajuste en las masculinidades, que les arrebató las tierras y que buscaba disciplinarlos para insertarse en el nuevo régimen de explotación, desde esos momentos hasta el siglo XIX y muy especialmente en toda la primera mitad del siglo XX, hasta ese momento, digamos, esa demanda histórica de los hombres proletarios se cumplió, que fue hacerse de una mujer y del beneficio de su trabajo, ¿no? Resaltar este punto me parece relevante en aras de la comprensión de lo que sucede actualmente con la reacción patriarcal y su conexión con el neoliberalismo, puesto que nos muestra la profundidad histórica de la promesa masculina que consistía en un salario, el reconocimiento social de ser jefe de familia y disfrutar de los servicios de cuidado y sexuales como esposo, así como las garantías jurídicas y políticas que conformaban un piso de estabilidad y cobertura social, ¿no? O sea, se supone que lo que estaríamos viendo a través de este recorrido muy somero de esta historia es que lo que logró consolidarse con el esquema del salario familiar justo fue esta promesa de hacerse algo propio que les fue arrebatadas a las masculinidades que fueron convertidas de siervos a proletarios, ¿no? Así de profunda es esta promesa histórica, ¿no? Ahora, el otro de los elementos que quiero recuperar pensando en lo que nos plantea Federici es la idea de la revancha contra los ricos por parte de estos jóvenes desposeídos. Es decir, lo que veríamos en esta descripción que nos ofrece Federici es que la violencia sexual dirigida contra las mujeres proletarias
estaba atravesada e inspirada por una especie de resentimiento ante la ausencia de condiciones para poder casarse y efectivamente tener lo que se consideraba propio, ¿no? Que ya no eran las tierras, esta es la gran cuestión. Lo que llegó a considerarse propio en este tránsito del feudalismo al capitalismo, ya no eran las tierras, eran las mujeres, ¿no? Este cambio es importante. Entonces, la violencia sexual, en este caso, lo que opera es una especie de recompensa fugaz y efímera ante eso que se había perdido, ¿no? Y por tanto, y aquí lo digo más bien como una especulación, lo que la violencia sexual operaría es una recompensa que no termina de ser una recompensa, ¿no? Sino que deja permanentemente la sensación de insatisfacción e injusticia, ¿no? Porque claro, en el momento de la violación hay una especie de recompensa que, por ejemplo, hasta el momento Rita Segato describe como fugaz y efímera, ¿no? Pero luego, digamos, la herida que dejó abierta la pérdida de las tierras se queda. Esa no se cubre, ¿no? Y entonces la violencia sexual solo da una especie de alivio muy efímero y fugaz, ¿no? Una sensación de insatisfacción e injusticia que persistió por siglos, por siglos, hasta que finalmente el pacto patriarcal con los varones propietarios, que operó esta expulsión de las mujeres de los espacios laborales, brindó la posibilidad de alcanzar la promesa anhelada, ¿no? Pero esto, bueno, esta conquista masculina, como hemos visto, duró muy poco. Y en la contemporánea embestida patriarcal, neoliberal y conservadora, otra vez las masculinidades jóvenes vuelven a ubicarse como la bisagra que permite operar y sostener la actualización de la jerarquía de género, es decir, de la diferencia entre unos sujetos considerados superiores porque son masculinos frente a otros que son considerados inferiores por su contacto con lo femenino. Opera la actualización de esa jerarquía y también de los procesos de precarización material, ¿no? Lo que nuestro panorama actual nos revela es que son los varones jóvenes quienes en primer lugar están siendo bombardeados por un conjunto de interpelaciones que les convocan a hacerse hombres, a otra vez tomar lo que es suyo por naturaleza, a imponerse frente a las mujeres y frente a la comunidad de las disidencias sexuales, porque son estos sujetos los que parece que les han arrebatado su promesa de seguridad, futuro y trabajo, ¿no? Tal como lo estaría congregando muy bien esta inquietud Trump, ¿no? O sea, Trump da lugar, recoge esas inquietudes, ¿no? Y al mismo tiempo, estas masculinidades jóvenes se encuentran inmersas en un paisaje donde las condiciones económicas, políticas y sociales les impiden contar con trabajos bien remunerados y con prestaciones o con acceso a servicios públicos funcionales y efectivos, ¿no? Esta encrucijada, este estar entre una demanda de una masculinidad fuerte que se prueba, que se impone frente a un conjunto de condiciones materiales, políticas que impiden esa posibilidad de afirmación, esa encrucijada es el caldo de cultivo donde se activa la intensificación del resentimiento masculino que inspira estas reacciones conservadoras y masculinistas de las que hablé al inicio, ¿no? Los jóvenes votantes de las derechas contemporáneas, los jóvenes que buscan convertirse en macho alfa, los jóvenes que reclaman su derecho a tener relaciones sexuales, los jóvenes que se organizan contra el movimiento feminista. Todas estas manifestaciones son síntomas de un clima de condiciones estructurales en medio del cual las masculinidades jóvenes no cuentan con alternativas posibles. Este mismo panorama es donde la violencia se convierte en una hoja de ruta predilecta para una afirmación que, aunque resulte efímera, es también muy poderosa y atractiva, ¿no? Y estoy hablando aquí de violencias que se concretan
no solo en los cuerpos feminizados, que se consideran la amenaza contra este mandato masculino de probarse hombre a cabalidad, sino que también son violencias dirigidas contra aquel que se considera el enemigo, ¿no? Y que pone en peligro la pequeña cuota de poder territorial que se habría ganado. Por ejemplo, la cuota territorial de tener una esquina que vigilar, ¿no? O también hablamos de violencias eminentemente autodestructivas que terminan por consumir la vida en edades muy tempranas, ya se trate de adicciones, de la exposición al riesgo permanente o del suicidio. En México, todas estas formas de violencia están interconectadas unas con otras, ¿no? En las últimas 2 décadas hemos aprendido que el ejercicio de la violencia se ha convertido en una nueva promesa para las juventudes, ¿no? Vemos a los sicarios, a los soldados, a los pandilleros. Es una promesa que en realidad no promete más que un glamour fugaz y el disfrute efímero de lo que se pueda consumir de manera inmediata, antes de que la muerte llegue. Y la muerte es que siempre llega. Las estadísticas son muy claras a este respecto. Los jóvenes varones de entre 10 y 34 años ocupan los mayores porcentajes en muertes por homicidio y víctimas de desaparición forzada en este país. En su libro de reciente publicación, Medea me cantó un corrido, Dalia de la Cerda retrata de manera prolija esta incorporación del mandato masculino basado en la violencia y en una capacidad de consumo sin garantías, y cuyo costo más grande es la exposición permanente al riesgo de muerte. En el ensayo que da título a la obra en su conjunto, la escritora relata la historia de Jordan, un joven cuya infancia precarizada lo llevó a la búsqueda prematura de trabajo en las calles, hasta que llegó su gran y anhelada oportunidad. Cuando el personaje nos ofrece los motivos que lo llevaron a ser miembro de una corporación criminal, la encrucijada de la que he hablado se hace manifiesta de la forma más cruda y directa posible. Jordan dice que se creyó el corrido y relata: pero cuando digo que me creí el corrido, no me refiero a que me creí que iba a ser rico y que iba a andar con pura Barbie y que iba a disfrutar de traer tostones. No, mi carnal, es algo mucho más cabrón. Me creí el corrido porque pensé que si era jefe, si era un duro, un cabrón, mi mamá me iba a decir mijo, en lugar de decirme idiota, pendejo, mocoso, que me iba a decir Jordan, te quiero mucho, mijo. Pensé que se aplicaba la de comprar una casa en barrio elegante, la de andar con cubanitas de 1 millón y sabérmela bien recio, la de andar bien malandro tirando plomazos, mi jefe me llamaría por mi nombre. No te voy a mentir, cuando ya estaba adentro, sí me gustaba la de cantar todos esos corridones que hablan de venir de mero abajo y ahorita estar hasta mero arriba. Esos que dicen que para llegar hasta acá, de todo te tocó vivir y de todo has tenido que hacer. Me sentí el chingón de chingones cantando rolas que hablaban de matar, patrullar monstruos, levantar, vender lo que era, terciarte el fierro. Pero una cosa es andar de alucín y otra que digas, soy eso cuando ya eres eso. Todo pendejo pensé que si me convertí en el belicón para la fiesta y para el business, mi mamá me iba a querer. Más adelante, Jordan relata que el corrido se le fue de las manos. Una tarde fue asesinado por el ejército. Su cuerpo fue arrojado en una fosa improvisada. Y tal como le dijo Medea, a la espera de que su madre lo encontrara. Por supuesto, no todos nuestros desaparecidos han sido integrantes de las corporaciones armadas, o no voluntariamente, ¿no? Pero todos han sido víctimas de esta condición de inseguridad propiciada por los cruces entre la reacción patriarcal y los avances del neoliberalismo. A través de este recorrido he querido mostrar que las masculinidades contemporáneas en general y las jóvenes particularmente están quedando atrapadas en la encrucijada del resentimiento y la incertidumbre, y sobre todo he querido proponer una perspectiva donde tales experiencias puedan comprenderse a la luz de un contexto histórico sumamente complejo, pero pasible de ser comprendido. Considero que una de las grandes oportunidades que tenemos ante este panorama ha sido abierta por los estudios de género y feministas que se han ocupado de indagar sobre las masculinidades, pues nos han mostrado que la masculinidad puede transformarse y de hecho se transforma constantemente. La tarea que tenemos pendiente es buscar posibilidades críticas para esos procesos de transformación, en correspondencia con las cuales
el resentimiento y la incertidumbre no se conviertan en lugares de justificación y lástima, sino más bien en oportunidad para la movilización de esfuerzos colectivos. Esto último requiere de manera urgente que las masculinidades tomen en sus manos la responsabilidad que les corresponde, no solo para con los sujetos que históricamente hemos sido objeto de la violencia, la exclusión y la marginalización, sino también con ustedes mismos, para salir avante de esta encrucijada que es abiertamente mortífera. Muchas gracias. Bueno, Fernanda, haces un recorrido realmente muy completo, muy estructurado, que nos permite de alguna manera, pues, dar cuenta de nuestro presente. O sea, no es algo que surja de manera inexplicable, hay tendencias que en términos epocales van marcando de alguna manera como estos cambios y que nos sitúan en la gran tarea, frente a la gran tarea de dar cuenta de cuáles son entonces las condiciones de integración o de inserción de nosotros como agentes sociales dentro de lo que son esos nuevos escenarios. Si hay esa posibilidad de integrarnos, de insertarnos en ellos, y si es el caso, ¿cuál es la calidad de esa inserción? Porque particularmente en este último ejemplo que nos refieres, pues podríamos decir que dentro de lo que es la economía formal, se trata de personas que han sido expulsadas de los canales de la economía formal. Y sin embargo, hay otros espacios dentro de los cuales pareciera que se abren estas posibilidades de inserción, pero nos percatamos en términos cualitativos en qué circunstancias es esa inserción. Y aquí una de las cosas que creo que es muy importante es, pues, no solamente en términos materiales, en términos económicos, etcétera, cuál es el tipo de repercusión que tiene eso en nuestras vidas, cómo eso en determinado momento condiciona, pues, no solamente cuáles son las posibilidades y la calidad de la sobrevivencia o del desarrollo, si fuera el caso, sino cuál es el tipo de efecto que genera en nuestra propia subjetividad. Cómo eso incide en cómo nos vamos conformando como sujetos sociales. Y una de las cosas que hemos estado tratando de abordar de manera sistemática e insistente es cómo el marcaje de género está imbricado precisamente dentro de lo que son esos mismos procesos objetivos, procesos históricos, etc. Y cómo eso trasciende en términos no solamente personales, emocionales, etcétera, sino en las dinámicas sociales, en nuestras vidas. A mí en ese sentido, Fernanda, me encantaría, y por supuesto a espera de que ustedes tengan sus propias inquietudes y comentarios que quieran plantear. Hoy día, por ejemplo, es un tema que se debate mucho en la propia academia y que también de alguna manera sale a relucir en la cobertura mediática que se hacen precisamente de este tipo de tendencias, estos factores de la emocionalidad que está en juego. Y un factor que capta mucho la atención es el papel del resentimiento. Entonces, a mí me parece que sería interesante que quisieras abundar un poco más sobre ese punto en particular, porque el ejemplo que nos da Fernanda al final de alguna manera pareciera plantearnos, pues, lo que por lo menos en una sociedad como la mexicana pareciera ser una tendencia abrumadora, que es como muchos jóvenes son capturados, podríamos decir, por lo que pretende ser esa oportunidad de la economía negra,
Pero sabemos que no necesariamente en términos estadísticos es la mayoría. Aquí hay muchos presentes en una aula universitaria, por ejemplo, y otros tantos a lo mejor en sus motocicletas dando el servicio de Uber o de Didi o de cualquiera de estas cosas. Y de alguna manera, aunque hay diferencias muy significativas respecto a lo que es estar en el mundo, dependiendo de estas opciones, pareciera que ese criterio justamente de descolocación, de resentimiento, etcétera, está haciendo allí su jugada, ¿no? Entonces, creo que sería interesante, ¿no? Abundar aún más en este punto. Sí. El resentimiento tiene larga data de estarse pensando, por lo menos en el ámbito filosófico, por ejemplo Nietzsche, ¿no? Ya se lo planteaba. Y hoy en día, particularmente, el resentimiento ha vuelto a ser un tema común, ¿no? Precisamente porque permea muchas tendencias y lo vemos aparecer de muchas maneras, ¿no? Como una experiencia que se hace manifiesta, ¿no? Ahora, quienes se han dedicado a pensar el resentimiento ubican que hay como dos tipos de resentimiento. Uno, que por ejemplo Laura Quintana llama inmunitario, que es que se enfrasca en la herida y se queda ahí, ¿no? Y que busca quién es el enemigo o quién es la amenaza que está constituyendo mi propia situación de incertidumbre y de inseguridad, ¿no? Este sería el tipo de lógica que encontramos, por ejemplo, en las políticas de militarización contemporáneas, ¿no? O sea, ¿quién es el culpable de generar el estado de cosas de precariedad en este país? El narco, ¿no? O en Estados Unidos, los terroristas, que hoy en día, pues los narcos ya son terroristas, ¿no? Entonces, esa lógica lo que hace justo es que se queda en la herida, ¿no? Y se queda en la herida en el sentido de que busca al culpable y al chivo expiatorio y no mira el contexto de condiciones donde ese estado de inseguridad y de incertidumbre se ha vuelto posible, ¿no? Y luego hay otra como noción de resentimiento que también que se ha pensado mucho en los estudios feministas, que es más bien el que se llama pues la rabia política, ¿no? Que es este tipo de experiencia justo sí de la herida, pero que busca una transformación de las condiciones que han llevado a la producción de la herida, ¿no? Eso lo han pensado mucho estudiosas feministas sobre el tema, ¿no? Entonces, creo que es importante notar cómo una y otra lectura del resentimiento también nos marcan pautas de análisis muy diferentes, ¿no? Si nos quedamos con el resentimiento que busca al enemigo y al chivo expiatorio, entonces nos quedamos en una lógica de enfrentamiento que busca eliminar a otros, ¿no? Y que no busca más bien generar un conjunto de transformaciones para que ese supuesto otro en realidad ya no sea la fuente del problema, ¿no? En cambio, la rabia política a lo que apunta o requerimos que apunte es justo a una mirada muchísimo más contextual, muchísimo más profunda, más compleja, que nos permita ubicar dónde están las fuentes de ese malestar, ¿no? Y que nos dirija ya no a buscar al culpable, sino más bien a pensar qué ha pasado en nuestro mundo social, político, económico, que ha llevado a que esa experiencia del resentimiento tenga lugar, ¿no? O sea, esa diferencia en el abordaje es muy importante, porque si nos quedamos nada más con una versión descafeinada del resentimiento o de la emocionalidad, lo que vamos a tener es que entonces la subjetividad o la experiencia subjetiva que está anudada con el resentimiento o con cualquier otra emoción, entonces parece que es singular y eminentemente individual, ¿no? Y entonces a ti solamente te corresponde hacerte cargo de tus emociones y de tu estado de malestar, y entonces vete a terapia y con eso solucionamos todo, o busca cursos de autoayuda,
¿no? Y de superación personal, porque con eso pues ya salimos bien. En cambio, cuando miramos más bien en términos de esa emocionalidad como un proceso que está instalado política, cultural, económicamente, entonces lo que vemos más bien es lo que, por ejemplo, Sara Ahmed llama economías afectivas. Y llamarlo una economía quiere decir que requerimos entender el contexto donde esa emoción se está abriendo paso, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido es muy interesante lo que está sucediendo con la emocionalidad, pero que tengamos mucho cuidado de no caer en estos análisis superficiales que, por un lado, piensan en la emocionalidad como el fin último que hay que solucionar, ¿no? Y que además es súper neoliberal pensar que lo que tenemos que eliminar es el malestar, porque entonces nos metemos ya en unos terrenos donde por lo que pugnamos es siéntete todo el día bien, ¿no? Elimina las malas emociones, todo es felicidad, todo tiene que ser óptimo, todo tiene que ser un mundo feliz, ¿no? Y entonces, ¿dónde quedan las experiencias que nos hablan de las fracturas de nuestro mundo, cómo es el dolor, cómo es la indignación, ¿no? Que también tienen una importancia política, histórica innegable, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, justo ocuparnos de la emocionalidad no quiere decir que entonces vamos a buscar que el sujeto individual en su autopercepción e intimidad sea nuestro nuevo centro de lucha. Eso es propio del neoliberalismo, que nos obliga justo a convertirnos siempre en más rendidores, en más óptimos, ¿no? En cada vez más dejar de lado el malestar para ocuparnos justo de siempre estar solucionando y respondiendo a los imperativos de cada vez más y cada vez más y cada vez más, ¿no? Entonces, creo que justo ocuparnos del tema de la emocionalidad tiene que hacerse también con mucho cuidado y partiendo de que la emoción emerge, justo como lo ha llamado en otros momentos la doctora Griselda, como un síntoma y no como el problema a solucionar o el fin que hay que perseguir, ¿no? Sino más bien justo como un síntoma, y entonces como síntoma lo que tenemos que rastrear es de dónde viene. Y eso nos obliga justo a análisis muchísimo más contextuales y diagnósticos más complejos que la simple determinación de tu individuo solito, ocúpate de tu malestar, ¿no? Ve a terapia, tómate unos chochos y ya quedamos a trabajar, a lo que sigue, a producir, ¿no? Bueno, seguramente ustedes tienen inquietudes. Yo les seguiría preguntando a Fernanda, pero de lo que se trata es de que ustedes expresen sus impresiones, sus preocupaciones, sus dudas. Bueno, pues yo también en una parte de la lectura que no fue global, pero decía así que también a ciertas masculinidades les costaba como encontrarse, más bien reconocer que estaban realmente pasando por malos tratos. Y me recuerdo también un proyecto que hicimos, bueno, yo no lo hice, pero hicimos unos compañeros sobre las violencias que se viven en el transporte público. Y las mujeres pues es que saben que vivían muchas cosas feas y así, y los hombres como que decían, no, pues yo estoy bien, yo no me pasa nada. Es como, ¿por qué es tan complicado reconocerse como justo que reconocer las emociones, ¿no? Siento que es eso complicado y que siento que el no reconocerlas también complica una movilización y no sé, como que... Sí. Hay un texto de Bell Hooks, una feminista así extraordinaria, en su compilación que se llama El deseo de cambiar, que es sobre masculinidades. Hay un capítulo de los iniciales donde se dedica, por ejemplo, a pensar una cosa que ella llama de manera muy grotesca, pero creo que justo da cuenta del proceso que está buscando relatar, que se llama automutilación psíquica. Y que es justo este proceso de formación en un amplio sentido, ¿no? O sea, lo podemos pensar justo como ese proceso de subjetivación propio de lo masculino
que obliga a cerrar las puertas a cualquier posibilidad emocional, ¿no? Que no sea la ira, porque la única, dice ella, ¿no? La única emoción que se les permite a las masculinidades mostrar es la ira. Y eso está íntimamente conectado también con el ejercicio de la violencia, ¿no? Entonces, creo que justo uno de los grandes retos, y esto también tiene que ver con un diagnóstico histórico, político y académico, ¿no? O sea, algo que ha pasado y que es importante pensar es que hay un desfase muy importante, muy importante entre las críticas que se han producido alrededor de la feminidad y las críticas o los diagnósticos que se han producido alrededor de las masculinidades, ¿no? En las críticas de la feminidad tenemos un amplio recorrido de varios siglos donde ya hemos avanzado en identificar el problema, que es un problema de subordinación y de opresión, ¿no? O sea, ya estamos claras de que el problema que tenemos que atender es que hay una diferencia que subordina y oprime, ¿no? También hemos avanzado muchísimo, y en eso los feminismos de los 70s fueron brillantes. Hemos avanzado en el diagnóstico de cómo opera, cómo es esa subordinación, cómo es esa opresión, cuáles son sus formas, ¿no? Y cómo va permeando en los diversos ámbitos de nuestra vida. Y luego, algo que vemos muy claramente hoy en día es que también ya hemos avanzado muchísimo en la producción real de alternativas para la feminidad, ¿no? O sea, que hoy en día, por ejemplo, en esta ciudad podamos habitar y coexistir junto a una enorme cantidad de disidencias sexuales y de género, eso nos habla de que se han abierto muchísimas alternativas, ¿no? Culturales, políticas, jurídicas, ¿no? También, hoy en día, pregúntense ustedes mismas o pregúntenle a las mujeres de su alrededor cuántas realmente se asumen como futuras madres inevitables, o cuántas asumen que tienen que casarse como primera meta en la vida. O sea, ahí hay una clara fragmentación de las ideas más tradicionales de feminidad, ¿no? Y cuando miramos del lado de las masculinidades, lo que vemos es que la historia no ha sido de la misma manera, ¿no? Hubo en los 70s, 80s, ¿no? Cuando se empezaron a institucionalizar los programas de estudios de género y tal, hubo una primera gran apertura a pensar las masculinidades y a tratar de identificar los problemas que había con las masculinidades, cuál era la situación, ¿no? Y de manera muy especial lo hicieron, por ejemplo, con las masculinidades homosexuales, con las masculinidades no hegemónicas, ¿no? Hubo mucho trabajo de ese lado. Y luego de repente pasamos a eso que se llama las nuevas masculinidades, que fue, ok, la masculinidad es un problema, hagamos algo con ella, pero no hubo un diagnóstico de qué onda con la masculinidad, cómo se mueve, cómo se ha transformado históricamente, cómo ha cambiado, cuáles son los imperativos de una época, cómo se transforman en otro momento, ¿no? ¿Qué relación tiene con la crítica de los feminismos que alrededor de la subordinación femenina? Como que ese paso se quedó ahí muy tambaleante, muy tambaleante. Fue hasta muy recientemente, con los 90s, con el trabajo, por ejemplo, pionero de Connell, ¿no? Que se abrieron de nueva cuenta diagnósticos muchísimo más complejos y que hasta hoy en día están tomando ya un cierto aire más importante para diagnosticar qué es esto que está pasando, ¿no? Pero ahí vemos que hay un desfase que no compete nada más a los estudios de género, sino que nos habla también de cuál ha sido el proceso histórico y político de las masculinidades. Por eso, por ejemplo, mi intervención la cerré con que mucho de ese trabajo que falta tiene que ver con la propia implicación de las masculinidades en los problemas que les competen.
para pensarse, para diagnosticar qué es lo que está pasando, para diagnosticar esas inconformidades, esas incomodidades, esos resentimientos, esas inquietudes, esas clausuras del mundo que hoy nos están permeando, ¿no? Y ese trabajo, lamentablemente, no se ha hecho o no se ha hecho con el esfuerzo que requiere, ¿no? Porque claro, nosotras nos hemos ocupado de muchas cosas que nos tocan y hasta más, pero es que falta también que los mismos sujetos que se están enfrentando a estos problemas piensen en sus problemas. Eso nos hace muchísima falta, ¿no? Y parte importante justo de esa ausencia de responsabilidad ha sido el no abrirse a la posibilidad de reconocer: me siento mal, estoy incómodo, esto me genera problemas, esto no me parece justo, esto me genera tristeza, esto me está decepcionando, ¿no? O de dónde viene la ira, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una tarea que tenemos pendiente, ¿no? Mencionabas, Fernanda, ahorita la obra, por ejemplo, de Connell, que es muy importante justamente a este propósito. Pensaba yo también en Kaufman, justamente, o pensaba incluso en los desarrollos que hace la propia Butler a propósito de la vulnerabilidad. Y justamente, así como estábamos hablando del resentimiento y todo esto, estaría el tema de la vulnerabilidad. De alguna manera ese es el gran pendiente, la gran omisión, podríamos decir, desde la perspectiva masculina, no solamente a nivel teórico, analítico, que es fundamental, sino a nivel existencial. O sea, de alguna manera reconocer justamente lo que implica la vulnerabilidad. En el caso de Butler es muy interesante el planteamiento, porque de alguna manera lo que nos estaría remitiendo hay una dimensión, podríamos decir, ontológica de la vulnerabilidad, que de lo que nos habla es de la importancia de los vínculos, de los lazos con los otros, en donde nos asumimos como integrantes de una especie que justamente tiene este tipo de carácter precario, frágil, etcétera, y que es lo que está a la base de la importancia de que socialicemos, de que nos vinculemos, etcétera. Pero está además esta otra parte que tendría que ver justamente con que asumamos lo que incluso en este caso en términos individualizados, etcétera, puede ser el reconocimiento de esto último que señalabas. O sea, ¿qué es lo que a mí me está afectando? ¿Qué es lo que me está limitando? Y el no reconocerlo de acuerdo con los mandatos de masculinidad, porque bueno, uno cómo va a asumir que es vulnerable en un determinado momento, pues bueno, es una gran omisión. Una de las cosas, por ejemplo, que desarrolla Connell, luego les paso el texto porque vale la pena, aunque no lo vayamos a trabajar por falta de tiempo, que lo conozcan, lo estudien. Él tipifica distintas formas de masculinidad, habla de una especie de modelo ideal hegemónico, que es de la masculinidad hegemónica, que es ese macho alfa, etcétera, pero que como modelo muy probablemente muchos de los hombres de a pie pues pueden aspirar, pero están muy lejos de poder cumplir a cabalidad lo que serían las exigencias de ese modelo, y de alguna manera ello da pauta justamente para poder analizar cómo dentro de las dinámicas de la formación de la masculinidad pues se ejercen muchas violencias entre los propios hombres, justamente como una especie casi de credencial de acceso, en este caso, a lo que sería ese mundo de los hombres, ¿no? Y hay una formulación por parte de Kaufman, que justamente una de las cosas que señala a propósito de si los hombres son receptivos a lo que pueden ser los reclamos y las reivindicaciones de las mujeres, si son hombres feministas o abominan del feminismo o cosa por el estilo, sobre cuáles podrían ser los cauces como para que se podríamos decir,
se incorporaran dentro de sus prioridades la importancia de colaborar en la construcción de relaciones más equitativas. Dice, pareciera que las condiciones que empiecen por asumir cuáles son los costos que conlleva el ser hombres, de acuerdo con esos mandatos de masculinidad. Y si no asumen esos costos de lo que implican ser hombres dentro de ese sistema establecido, difícilmente pueden reconocer las cargas que en un determinado momento, ¿no?, con las que tienen que transigir a lo largo de su existencia. Parece que esa fuese como la forma de sensibilizarles sobre que ser hombre no simplemente es porque la retórica diga que son condiciones de privilegio las que ustedes tienen, que casi les podríamos preguntar aquí, tanto Fernanda como yo, de cuáles son los privilegios de que ustedes como hombres gozan. A ver, platiquemos. Y luego guarden silencio, escuchamos. ¿Cómo era la pregunta, perdón? ¿De qué privilegios gozan por ser hombres? Bueno, en mi caso creo que no puedo responder cabalmente, porque siento que mi performatividad como que entra en conflicto con propiamente ser una masculinidad. Entonces, pues, no sé, normalmente no tampoco siento beneficios. Pero ¿cómo percibes a los que entrarían en el molde? Siento que son escuchados, más escuchados. Y sobre todo en filosofía, que es la carrera que estoy estudiando, es extraño porque siento que, o sea, siempre ha sido incómodo para mí estudiar filosofía porque me parece paradójico que se supone que la filosofía se sienta sobre la cuestión de preguntarte cosas todos los días de tu vida, y de repente llego a filosofía y me doy cuenta de que la estructura sigue siendo muy masculina. Entonces, en ese aspecto siento que todavía está con esta imagen de que el prototipo de filósofo es un hombre heterosexual que piensa, ¿no? Y en ese caso me doy como demasiada cuenta que solo entre ellos se escuchan, y por lo tanto hay como una imposibilidad de discusión, porque todo lo que sale de las discusiones como muy masculinas acerca del ser y de la existencia y de lo absoluto y de la ciencia y de la lógica, pues es tachado, ¿no? Es como borroneado. Entonces, pues justo es paradójico, ¿no? Que no sé, o sea, que la pregunta, que el cuestionamiento filosófico no llegue hasta esa hondura del género y del sexo. Entonces, en ese aspecto yo siento eso, que todavía hoy en día en la academia y en las ciencias y en todos estos aspectos los hombres siguen siendo más escuchados que las mujeres y que las disidencias. ¿Y los demás? Bueno, es que justo yo tampoco porque yo soy una persona muy lenta, pero yo tampoco voy a fingir que no de repente me aprovecho de cosas como, por ejemplo, no sé, cuando alguien me habla feo o me quiere preguntar sobre no balones en el metro o en la calle o cosas así, pues sí, vuelvo la voz más gruesa, o sea, esta agresividad, justamente lo que dicen los balones, como método de defensa. Y justamente eso te lo quería preguntar porque es una duda que tengo muy fuerte, como a nosotros como disidencias o sujetos feminizados, tanto morras como disidencias, pues ¿qué hacemos, no? Como a estas fuentes de violencia, ¿no? Es lo que pasó en la marcha de que se nos iban a autorizar y que iban a llegar a violentar morras manifestándose. Afortunadamente no pasó, ¿no? Pero sí ha pasado que estos hombres, mediante resistencia según ellos, se meten, ¿no?, como a espacios queer o espacios de mujeres y terminan como haciendo desastres, ¿no? No sé, siento que pasa, por ejemplo, en los lugares donde justo se mete mucho la economía, como los antros queer. Pues, lamentablemente ya no son espacios seguros ni para mujeres ni para disidencias, porque pues
están habitados por hombres heterosexuales incluso, ¿no? De repente practican violencia contra el curso. Y también creo que sí se goza como de ciertas ventajas cuando accedes como a estos modelos de masculinidad icónica, ¿no? Como por ejemplo, yo sí voy a hacer muy peligrosas, yo sé que no me puedo vestir como he visto, o sea, tengo que verme más masculino, no llevar las uñas pintadas, quitarme los aretes, como cosas a las que la masculinidad es normal acceder. Y también creo que hay como, no sé, al menos en mi carrera, que es la de historia, justo sí creo que los varones cis encuentran más eco de acción en muchos lugares. E incluso en los propios lugares que son vistos como hasta dentro de en la historia como espacios femeninos, como la historia del arte o la historia de las emociones o del cuerpo, pues al final siguen siendo dominados por autores varones, entonces, o profesores varones, entonces, pues sí, sigue siendo raro para aquí. Sí, ¿me repites la pregunta concreta que sí, tenías de...? ¿Cómo accionamos ante estas violencias o ante estas amenazas de violencia desde la supuesta resistencia de estos varones? Es una pregunta muy polémica, muy polémica. ¿Cómo accionamos? Bueno, de entrada creo que no puede ser una respuesta general, ¿no? O sea, creo que también tiene que ver con la propia mirada y la propia posición que tenga en estos casos, por ejemplo, los colectivos, las colectivas, los espacios de los que estamos hablando, ¿no? O sea, yo creo que también depende de qué violencias estamos hablando, ¿no? Hay violencias en las que hay que poner un alto, digamos, sí, como un límite infranqueable, ¿no? Y hay otras violencias que justo si las pensamos en términos de síntomas, nos dan la oportunidad justo de empezar a ver cuál es el problema que está llevando y produciendo la posibilidad de la violencia. Porque recordemos, o sea, lo que nos obliga a hacer este tipo de análisis complejo y estructural es a no asumir que la persona individual es el agente último y acabado y principal de la acción, ¿no? En este caso de la violencia. No, esto no quiere decir que vamos a borrar la responsabilidad, por supuesto que no, pero tenemos que acompañar esa identificación de la responsabilidad con un diagnóstico de las condiciones que hacen posible la violencia, ¿no? Esto nos permite, por un lado, dejar de pensar que la violencia es una anomalía que viene de seres patológicos, que viene de seres enfermos, ¿no? Y nos obliga más bien a identificar dónde están las posibilidades de la violencia, de que la violencia tenga lugar, ¿no? En este país las grandes fuentes y posibilidades de la violencia las conocemos hoy: la impunidad, la falta de mecanismos de acompañamiento, las revictimizaciones, ¿no? O sea, hay ya todo un diagnóstico en torno a qué es lo que hace el caldo de cultivo para que la violencia pueda ejercerse, ¿no? Y eso nos obliga a posicionarnos en lugares muy incómodos. ¿Por qué? Y por eso te decía que es una respuesta muy polémica la que voy a dar. Porque si asumimos que hay violencias con las que podemos, es que sí, necesito como ser un poco más cuidadosa con la formulación. Por ahora lo voy a decir así, ¿no? Si asumimos que hay violencias con las que podemos trabajar, y por trabajar me refiero a abrir procesos de transformación, que es lo que, por ejemplo, trabajan muchos, algunas corrientes que se llaman de la justicia transformadora. Entonces tenemos que abrirnos a ciertas incomodidades justo que tienen que ver. Traemos a colación un diagnóstico y nos preguntamos por los mecanismos que nos permitirían transformar esas condiciones. Este es un enfoque, el de
la justicia transformadora al que estoy apelando es un enfoque muy diferente al de la funa, al de la cancelación y al de este tipo de separatismo, no el de las marchas, ¿no? Y no el de ciertos espacios que apelan al separatismo como un mecanismo como de cierto blindaje, sino más bien estoy pensando en este tipo de separatismo que asume de antemano la peligrosidad del otro, ¿no? Y que por lo tanto se vuelven en procesos de exclusión más bien que como de cierto blindaje y cuidado, ¿no? Entonces, creo que hoy en día el reto que tenemos frente a nosotros y nosotras es que la violencia ha llegado a niveles tan duros que aunque no acontezca, asumimos posiciones defensivas e inmunitarias. Y eso nos ha llevado a la cancelación de la posibilidad de diálogo, de intercambio, de discusión, de desacuerdo, de incomodidades. Uno de los productos más acabados de la violencia que hoy en día vivimos es que se ha convertido la violencia en el modelo a través del cual leemos toda relación social, toda. Esto es algo que Shibón ha trabajado en su podcast, tiene por ahí un capitulito muy padre, donde habla justamente de esto, ¿no? De una de las cosas que hace la violencia es que nos cancela la posibilidad del desacuerdo y del conflicto, porque asumimos entonces que todo conflicto y todo desacuerdo es violencia, y no necesariamente es así. Y piensen ustedes en principios básicos de una sociedad democrática, es el desacuerdo y el conflicto. La posibilidad de debatir, de discutir, de intercambiar y no necesariamente llegar a consensos, y que esa ausencia de consensos no signifique que nos vamos a matar. Y la violencia, mucho de lo que ha hecho justo es mermar esa posibilidad de estar en desacuerdo y de trabajar el desacuerdo y de trabajar a partir del desacuerdo y el conflicto, ¿no? Entonces, ¿cómo accionar frente a la violencia? Bueno, yo creo que en primer lugar, justo eso, ¿no? Tenemos que tratar de ver con qué violencias podríamos tal vez abrir un trabajo de transformación. ¿Qué violencias definitivamente no vamos a dejar pasar, ¿no? Creo que ahí hay unas líneas muy claras. Y esto no significa justificar, ni acompañar, ni apapachar a quienes perpetran la violencia. Significa asumir colectivamente el reto de que es posible producir procesos de transformación. Y eso, bueno, nos pone en un trabajo muy grande, muy grande, que parece que también a veces imposible, ¿no? Pero creo que también es parte de que las propias organizaciones, los espacios, tengan esas llamadas charlas incómodas de tomar acuerdos de vamos a accionar sí o no en estos términos. O lo que vamos a hacer es decir, pues no, cualquier tipo de violencia o cualquier acto que se perciba como violencia, porque luego también esa es la cuestión, cualquier acto que se perciba como violencia, pues le vamos a dar cancelación y vamos a expulsar y vamos... O sea, eso también es parte de la política y de asumir que esos espacios son políticos, tener esas charlas para ver qué es lo que está en nuestro panorama que sea parte del accionar que vamos a llevar a cabo. Y creo que esos diagnósticos hoy en día muchas veces no se están haciendo, porque parece que vamos como en una ola que asume que cualquier espacio que se percibe de resistencia o antipatriarcal o de colonial o así, pues ya de base lleva la cancelación, la expulsión y la funa, ¿no? Creo que uno de los grandes retos justo es abrir esas preguntas. Por ejemplo. Bueno, justo yo senté que siento que esa aceptación colectiva sí tendría que venir como abrazada o anudada con cierto cariño, ¿no? Porque también recuerdo otro ensayo de Bell Hooks, creo que es en el de Bocona, donde Bell Hooks habla justamente que parece ser que de repente los movimientos tanto feministas como de divergencias
como lo único que hacen es señalarlo, ¿no? Y vuelven como a replicar la violencia esquemática que hay dentro del sistema. Entonces justo creo que siempre es necesario como estar también recordando eso, ¿no? Que me gusta mucho este meme de Instagram. A veces siento que ya los memes están muy también como parte de la cultura y el conocimiento. Pero bueno, este meme que dice que no dejes que tu cariño se manche con la violencia del mundo, ¿no? Entonces creo que justo también como, no sé, como personas que podamos ver esa violencia o podemos estudiarla y analizarla, creo que también nuestro papel sería justo tratar de ser un poco más empáticos de repente, ¿no? Con la gente. Porque justo en el cuento que estabas leyendo de esta Dalia, creo que se ve muy caracterizado eso, ¿no? Que de repente algunas masculinidades lo único que quieren es cariño, muchas veces, y que parece ser que no pueden obtenerlo porque tanto la educación como la historia ha también condicionado a los hombres que su facultad más primitiva es la agresividad. Sí, yo sería cautelosa con usar los términos cariño y empatía, pero sí, o sea, sí creo que estamos en un momento donde los canales que nos permitirían abrir posibilidades, como lo mencionaba en mi presentación, posibilidades críticas y alternativas, se nos están yendo porque no estamos asumiendo y no estamos mirando justo que exista una posibilidad de transformación, ¿no? O sea, hoy la violencia, mucho de lo que está haciendo y de su operación más acabada, es que se ha convertido otra vez en una forma de esencializar personas, ¿no? O sea, piensen ustedes en cómo cuando aparece o se manifiesta una denuncia, automáticamente la persona denunciada se convierte en su denuncia, en su violencia, ¿no? Por eso les decía, o sea, sí, claro que hay violencias que no vamos a permitir y que no vamos a dejar pasar, ¿no? Eso es claro, que tengamos ese límite claro ya es una ganancia histórica impresionante, ¿no? Pero que asumamos que la violencia va a pasar a definir nuestros vínculos o de hecho a eliminar la posibilidad de nuestros vínculos, porque eso es lo que hace la violencia, hay un trecho que se ha hecho cada vez más corto, ¿no? Y en ese sentido es que yo sería cuidadosa con asumir el cariño y la empatía como nuestras puertas de entrada, ¿no? Porque no creo, esto por ejemplo es muy claro con las madres buscadoras, las madres de víctimas de feminicidio, ¿no? O sea, algo que tenemos muy claro es que no le podemos pedir a las madres que perdonen, que tengan empatía, que tengan cariño por el perpetrador. No. Pero eso no significa que colectivamente no debamos generar rutas para que esa violencia no se vuelva a repetir. Y eso implica abrir canales institucionales, y aquí se enfatizó lo de institucionales, donde escuchemos tanto el testimonio de las víctimas, de las sobrevivientes, de las madres, de las familias, ¿no? Como brindemos una escucha cuidadosa, no sé si empática, no sé si cariñosa, yo no lo diría de esa manera, pero sí cuidadosa de también el testimonio de los perpetradores, porque necesitamos entender qué es lo que está sucediendo de ese lado. Y esos canales institucionales justo deben ser muy cuidadosos para que no caigamos en lo que ya mencionaba en algún momento, ni la justificación ni la lástima. Porque eso, la justificación y la lástima, lo que hace es borrar la responsabilidad. Y aquí se trata tanto de cuidar la responsabilidad colectiva e individual, institucional, política, ¿no? Como de cuidar, buscar mecanismos de transformación colectivos que nos permitan efectivamente empezar a clausurar la posibilidad de la violencia, ¿no? Entonces, estos temas, cuando miramos la masculinidad
se vuelven muy problemáticos por eso, ¿no? Porque parece que la raya, la línea entre justificar y comprender es muy endeble, ¿no? Y eso es algo que tenemos que cuidar muchísimo, ¿no? Y no renunciar a que existan mecanismos institucionales que acompañen nuestros procesos de justicia transformadora, porque los procesos de justicia transformadora van muchísimo más allá de lo institucional, pero requieren que existan mecanismos institucionales que den contención, que nos permitan activar esos límites ante la violencia, ¿no? Entonces, creo que algo importante que rescatar a propósito justo de la emocionalidad y el resentimiento del que estábamos hablando, es poder habitar, no de manera permanente por supuesto, pero sí tratar de habitar y de coexistir con las incomodidades. Porque claro que es muy incómodo escuchar a los perpetradores, es muy incómodo, terriblemente incómodo. Pero si no empezamos a comprender qué es lo que está sucediendo de ese lado, el panorama se nos está quedando incompleto, ¿no? Y lamentablemente es que hoy en día lo que tenemos enfrente es que la aparente escucha que se está dando de ese lado de dónde viene la violencia, de los agentes de la violencia, no está siendo institucional y no está siendo cuidadosa. Ese es el gran problema. Y luego, bueno, tenemos del otro lado también la ausencia absoluta de mecanismos de escucha, muy probablemente tanto de quienes están sufriendo la violencia como de quienes la están perpetrando, ¿no? Eso también es cierto, que esos mecanismos no están, ¿no? Y luego el otro problema también, ¿no? Es que cuando cuando se hace este trabajo con las masculinidades o se abre la posibilidad de que las masculinidades asuman ese lugar, ¿no? Que se empiecen que empiecen a asumir esa interpelación que socialmente se les está poniendo enfrente. Parece que otra de las cosas que estamos enfrentando es que muy rápidamente esa interpelación es capturada por el mandato de masculinidad y lo convierte en fuente de estatus. Esto ha pasado muchísimo con los llamados aliados. Ese es el gran problema que tenemos con los aliados, que se han vuelto de nueva cuenta queriendo ocupar el protagonismo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando empiezan a encontrar estas nuevas vetas de discusión y de activismo político, pues automáticamente hay como una especie de atracción que es propia del mandato de masculinidad, que tiene que ver con convertirlo en una fuente de estatus. Y de nuevo replica el mecanismo de jerarquizar y de producir asimetría, ¿no? Entonces, yo lo que les invito, y esto es algo que muy recientemente he tratado de formular, es: no se trata simplemente de no ser agentes activos de producción de jerarquías y de violencia, ¿no? Como decía, bueno, yo no participé, bueno, pero sí te beneficias de los dividendos de que el estado de cosas esté así, ¿no? O sea, no hace falta nada más decir, no, pues yo me quedé calladito y me hice a un lado, ¿no? Se trata de rehusar activamente el mandato de masculinidad. Activamente, no en silencio, no en abstención, activamente rehusar. Que si eres papá y te dicen, ay, bravo, porque le cambiaste el pañal a tu hijo, pues no tengo que ser aplaudido. Hice lo que me correspondía, ¿no? Que si estoy en una plática con los amigos y sale el comentario machista, el chiste misógino, el chiste transfóbico, no nada más no me río, activamente digo, eso no es gracioso. Y veremos por dónde nos lleva. Bueno, yo tenía una duda. Si piensas que debe haber como un piso de condiciones para que se logre como este diálogo y como la comprensión desde las víctimas
de esas violencias y cómo trazar esa línea entre las violencias que sí pueden someterse como a discusión, a la comprensión del victimario y todo eso, y cómo evitarías, o bueno, cómo se evita caer como en las, como otra vez en la carga como del cuidado y de la educación en, por ejemplo, las mujeres. Sí. Bueno, número uno, creo que justo ese piso de condiciones tiene que ver con esas condiciones jurídicas, políticas, sociales, que son las que el neoliberalismo nos está desbaratando, ¿no? El hecho de que nuestros estados se estén convirtiendo en meros gestores para los capitales transnacionales, ¿no? Eso por un lado, ¿no? O sea, nuestras condiciones, nuestro piso tiene que ser ese conjunto de reglamentos, derechos e infraestructura pública que permita sostener la vida, ¿no? Luego, ¿cómo trazamos esa diferencia entre las violencias? Creo que la diferencia puede estar en cuáles son esas violencias absolutamente aniquiladoras, es decir, donde ya no hay posibilidad de ni siquiera de un proceso de lo que se llama justicia restaurativa, ¿no? Pienso en las madres víctimas de feminicidio. Aunque hay una como especie de restauración económica que se les demanda a los perpetradores, eso no te devuelve de ninguna manera a tu hija, a tu hijo, ¿no? Creo que ahí hay una clara como diferencia, ¿no? Y por supuesto eso también tiene que ver con el lugar de las víctimas, de las sobrevivientes, de las familias. Creo que también ahí la raya puede pintarse de ese lado, ¿no? Los procesos de justicia transformadora de los que les hablaban apelan mucho a eso, ¿no? La primera pregunta es a la sobreviviente o a la persona que sufre la violencia. ¿Quieres abrir un proceso de justicia transformadora? ¿Sí o no? Eso no nos salva de la responsabilidad colectiva de que tengamos mecanismos, ¿no? Para transformar. Pero creo que en esas dos vías podríamos empezar a tejer esas líneas, ¿no? Y había una tercera cosa de tu pregunta. Sí, de que no caigamos otra vez en el cuidado. Sí, vuelvo a plantear la interpelación, ¿no? Masculinidades, háganse cargo de lo que les toca. Porque no nada más nosotras y nosotres estamos sufriendo las consecuencias de estas violencias, ¿no? O sea, veamos hoy en día en el campo que encontraron, en el rancho que encontraron en Jalisco, veamos de quiénes son esas prendas, de quiénes son esos zapatos, y les puedo asegurar que la gran mayoría son de varones. O sea, también los costos de estas formas de masculinidad no solo son para nosotras, y nosotras nos estamos haciendo cargo de lo que nos toca. O sea, también es un trabajo que les corresponde a ustedes. No nada más como una responsabilidad histórica, sino también para con ustedes mismos. Bueno, pues vamos a tener que detenernos por la hora. Muchas gracias, Ana.